Hola, hoy voy a mostrar cuál es el proceso que sigo yo para hacer una ilustración digital y cómo pinto esa ilustración en una tableta digital. Voy a ir de este paso de entintado hasta colorearla. Una vez que ya está lista y ya está dibujada digitalmente, pongo todo en línea. La bota, el arma, ¿sí? El arma, luego el arma voy a ir pintándola, voy poniéndole el color. Y así queda el arma una vez que yo le pongo color, le pongo un poco más de oscuros y el arma queda de esta manera. Luego le pongo color a la piel, al cuerpo de la chica, le pongo algún detalle, voy dándole un poco más de oscuridad o de claroscuro al cabello. Le pongo una blusa para que no esté desnuda. Y le pongo tonalidades al cuerpo en verdes, ¿no? Para mantener el mismo color, el mismo matiz. Y quedaría así el personaje. Puedo yo agregarle otra forma del cabello, pero me quedo con esta de aquí que es más simple. Vamos a elaborar ahora los personajes secundarios. Aquí tengo un boceto que lo preparé primero a lápiz y luego lo paso a la computadora. Una vez que yo lo paso aquí, voy a entintarlo digitalmente utilizando la pluma. Entonces aquí, como ven, ya está dibujado digitalmente. Lógicamente que tengo otro más abajo. Vamos a borrar el dibujo original para que quede solamente el personaje solo. Una vez que tengo el personaje, aquí voy a darle color. ¿Sí? Voy poniéndole poco a poco los detalles y me queda así. El segundo personaje igual, le voy a poner detalles y más detalles y queda así. Lógicamente que hay más personajes que los voy a ir repitiendo. Por ejemplo, aquí tengo otro personaje que está en la parte de atrás ya. Igual está dibujado en línea y yo voy agregándole los detalles. Ahí. Más al otro lado hay otro personaje, vamos a verlo. Igual está en línea, está repetido, está en línea. Y le voy poniendo color y van a quedar así los personajes, que serían los personajes secundarios. La ilustración está así hasta ahora. Tiene al personaje principal al centro y al costado tiene 1, 2, 3, 4 personajes principales. Que he hecho, luego duplico yo los personajes y voy poniéndolos para crear una multitud de estos personajes. Vamos a duplicarlos. Ahí va uno. Ahí va otro. Voy a seguir duplicándolos. A medida que voy duplicándolos, voy cambiando la tonalidad del color de cada uno de los personajes para dar esa
perspectiva de color, para dar esa impresión de lejanía, que los personajes están más lejos del primer plano, que están con colores más intensos. Pues sigo duplicando, ¿sí? Aquí hay otro personaje. Sigo duplicando los personajes, dándoles, como les dije, una tonalidad más suave para dar la impresión que están mucho más lejos. Bien, ahí entonces he duplicado los personajes y tengo ahora una multitud de personajes secundarios. Para agregar un poco más de drama a la ilustración, he puesto un personaje en un primer plano. Muy bien, ahora vamos a dibujarle o vamos a ponerle el fondo, algún detalle para ubicar a los personajes en un lugar específico. Vamos a ver, primero yo tengo varias opciones aquí. Tengo esta opción que a mí me gusta mucho porque es verdosa y mantiene el mismo matiz que he utilizado para pintar la ilustración. Se puede agregar, por ejemplo, un poco de foresta, de árboles al fondo, un poco más de detalles, y esa sería una opción. Podría agregarle algo más aquí para darle más detalles. Se puede variar, se le puede quitar esto y se le puede poner de repente esto. Hay muchas opciones que he elaborado aquí. Se puede poner esto más esto y hay mucho más contraste en la ilustración. Podemos cambiarle el fondo de verdoso a azulado, que también está dentro del mismo matiz. Me gusta más esto de aquí. Como le digo, puedo quitarle este y ponerle tal vez este de aquí, ¿sí? Para que no haya tanto contraste, si no pesa demasiado. También podemos agregarle un detalle en primer plano. Puede ser, puede ser este de aquí, ¿sí? En primer plano. Y la ilustración quedaría así. Y este es el producto final, la ilustración final. He hecho 4 opciones diferentes con tonalidades diferentes, cambiándole el fondo. Por ejemplo, esta sería una opción, esta sería otra opción cambiándole el fondo. Aquí tenemos otra, cambiándole el color del título. Y esta es otra opción en cuanto a matices diferentes en la ilustración. Hola, si te gustó este video dale like y suscríbete en mi canal. Serás el primero en recibir cualquier notificación de los proyectos que yo hago y subo a este espacio. Nos vemos en el próximo video.